Tengan todos, amados hermanos, muy buenos días. Estamos en esta mañana de domingo por comenzar esta nueva carta. Es la tercera epístola del apóstol Juan. Con esto cerraríamos, hermanos, este grupo de cartas, la primera, la segunda, la tercera. Y hermanos, les invito a que abran sus Biblias. Este mensaje se titula Amor, Verdad y Gozo, la prosperidad auténtica. Va a estar en el único capítulo, por supuesto, que tiene esta carta, los versículos del 1 al 4. Sin embargo, dada su brevedad, vamos a leer todos los versículos y así entender el contexto general de la carta. Dice así la palabra del Señor. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Oremos, amados hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor mío, por tu bendita palabra, te damos gracias por tu bendita verdad. Señor, y gracias, Señor, porque no has abandonado nunca a tu iglesia, Señor. Siempre, Padre Santo, obras de tal manera que tú provees los medios, tú provees los hermanos, tú provees el alimento físico y espiritual. Tú provees los recursos, Señor, para que tu iglesia continúe en este mundo, siga avanzando, Padre Santo, y tu Hijo Jesucristo ha dicho que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Señor mío, te pedimos que por tu Espíritu Santo nos transformes, nos guíes a la verdad. Señor mío, que entendamos, abre nuestro entendimiento, Señor, para comprender, Padre, que como cristianos estamos llamados a vivir para el reino, a vivir por tu verdad, a vivir por el Evangelio, Señor, de tal manera que tu Hijo Jesucristo sea conocido en las naciones, Señor, y su nombre sea glorificado. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y único nombre en el que hay salvación, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Como he dicho ya, empezamos una nueva carta y por supuesto necesitamos, a manera de introducción, entender y conocer el contexto histórico y de lo que está ocurriendo alrededor de esta epístola. Recuerde, esto no se puede entender ningún versículo en la Biblia, ninguna carta, ningún pasaje, si no estamos entendiendo la razón por la que se escribe, a quién se escribe, desde dónde se escribe, cuál es la intención del autor. Todo esto es necesario, hermanos, para nosotros comprender con fidelidad el texto. La iglesia cristiana, hermanos, del primer siglo se desarrolló a una velocidad impresionante.
Nada se ha desarrollado ni ha avanzado en este mundo conocido, en la historia del ser humano, como lo hizo la iglesia en el primer siglo. La fe cristiana salió de Jerusalén de un grupo de 12 personas sin ningún tipo de educación formal. Eran perseguidos, eran amedrentados, estaban asustados, y sin embargo, ya en el siglo IV los cristianos se habían convertido en el mayor grupo en el Imperio Romano, siendo reconocidos legalmente como la Iglesia cristiana en el Edicto de Milán del año 313 de nuestra era. Y la razón de ese edicto, hermanos, la razón por la cual Roma reconoce a los cristianos, es porque gran parte del imperio ya era cristiano. Los hermanos habían salido a predicar por todas partes el nombre de Cristo. Y el pueblo romano empezaba a abrazar el evangelio. No le quedó ningún remedio más a las autoridades y al emperador romano que reconocer que la iglesia cristiana formaba una fuerza indetenible. Nada la podía parar. El cristianismo había avanzado en los 3 primeros siglos sobre el imperio romano y tenía una influencia inimaginable si consideramos sus inicios tan insignificantes. Los defensores del cristianismo, hermanos, los creyentes, los cristianos, no tenían ningún tipo de influencia, no tenían ningún tipo de poder político, no tenían ningún tipo de poder financiero, y a pesar de todo en contra, el cristianismo creció de manera extraordinaria. Hubo varias razones para que esto ocurriera, hermanos. Primero, los apóstoles estaban capacitados por Dios para predicar el evangelio de manera fidedigna, fiel al Señor, y eran acompañados de señales, prodigios y milagros que autenticaban el mensaje de la fe cristiana. Segundo, el acontecimiento de Pentecostés, en el que la presencia y el poder del Espíritu Santo respaldaba en todo a la iglesia, a causa de que los primeros cristianos tenían conciencia de su total dependencia en el Señor para el avance del reino. Los cristianos sabían que esa obra tenía que hacerse por el poder del Espíritu. Ellos no tenían su confianza, hermanos míos, en que Roma les ayudara, no tenían su confianza en que iban a tener los medios o el dinero suficiente o el poder político. Sabían que la única manera de que el evangelio avanzara tenía que ser por el poder del Espíritu Santo. En toda provincia romana a la que los cristianos llegaban, se establecían, se levantaban y se fortalecían nuevas iglesias y comunidades cristianas. Así era todo lo largo y ancho del imperio. Y tercero, hermanos, los cristianos desarrollaron, según lo ordenado por el Señor Jesucristo, un sistema de misiones que dio como resultado que la expansión del cristianismo aconteciese de esa forma tan rápida. ¿Qué es lo que pasaba? Ese sistema consistía en el recibimiento y el apoyo que los propios cristianos daban en sus casas a aquellos hermanos que salían por el mundo a predicar el evangelio. Y esa fue la clave que lo cambió todo en la obra misionera del primer siglo. Los hermanos, por amor al Señor, iban de ciudad en ciudad, de provincia en provincia, por todo el imperio romano, tratando de buscar hasta los confines de la tierra, confiando en que habían otros hermanos que los podrían recibir, que los podían alentar, que les podían prestar cuidado. Los cristianos salían, hermanos, y sabiendo de ese apoyo de otros cristianos, iban por todo el imperio romano, buscando llevar el evangelio donde nunca había sido escuchado. Estos hermanos capacitaban a otros cristianos ahí para a su vez ser enviados avanzando por todas las naciones. Llegó un momento en la historia de la iglesia primitiva en el que cada cristiano, esto era un sí o sí, era algo no negociable, todos lo entendían, toda persona que ponía su fe en Jesucristo entendía esto. ¿Qué cosa? Que su casa era una base misionera para todo hermano que necesitara apoyo en la misión de llevar el evangelio a lugares en los que había necesidad tanto de enseñanza como instrucción, como de predicación del evangelio. Ese era un sí o sí para el cristiano en esos días. No era cuestionable, era parte de la vida, se sabía. Soy cristiano, por lo tanto mi casa es del Señor. Y el hermano que lo necesitara va a encontrar aquí refugio para poder seguir avanzando el evangelio.
Estos hermanos que salían a predicar, estos predicadores ambulantes y evangelistas viajeros, recibían de los hermanos apoyo financiero, espiritual, apoyo moral, apoyo médico, eran provistos de sustento, eran provistos de abrigo, les ofrecían morada y alimento y eran encaminados hasta su próximo destino para levantar comunidades de fe en el Señor. Esas mismas comunidades se convertían en bases misioneras para la siguiente generación de creyentes que venía levantándose. Esa hospitalidad cristiana y el corazón dispuesto en generosidad para ayudar a los hermanos en avanzar el reino de Dios, combinados con lo que se conoció en su momento como la Pax Romana, es decir, el gobierno de Roma tenía el dominio y control total de todo el mundo conocido en Occidente y tenía una paz forzada, es decir, nadie podía levantarse en guerra contra nadie porque Roma aplacaba ese diferente tipo de levantamientos. Así que esa paz, hermanos míos, aunque era una paz forzada, proveía de las condiciones para que los hermanos pudieran transitar por las provincias romanas sin miedo de que hubieran grandes problemas que se los impidieran. Esos mismos principios, hermanos, de la iglesia del primer siglo siguen teniendo valor y utilidad en nuestros días hoy. Y aunque nuestras circunstancias son diferentes, lo que ha mandado el Señor permanece hasta que Él vuelva. Es decir, no solamente aquellos cristianos que sirvieron en el pasado en la enseñanza y predicación del Evangelio eran los enviados a levantar y a fundamentar la iglesia, sino que hoy, en nuestro día, hoy aquí, hermanos míos, en este mes, en este día, en este domingo, en este año, hermanos, estamos llamados a hacer lo mismo. Y no son únicamente aquellos misioneros que van a los lugares donde el Evangelio no ha sido escuchado. No solo son los pastores, no solo son los ministros, los hermanos, los ancianos, los líderes, hermanos, sino que todo cristiano está llamado a apoyar, a animar, a contribuir y a impulsar que la iglesia se mueva hacia adelante. Es importante el avance del reino de Dios en la tierra. Note usted cómo son los países en donde han sacado de ahí a Dios. Hermanos, la única razón por la cual podemos tener una estabilidad y una aparente, por lo menos en lo físico, seguridad de las cosas, es porque hay naciones que se levantaron sobre el fundamento del Evangelio. En toda ciudad, en todo lugar, en donde una nación levanta o trata de levantarse sobre cualquier otra base, hermanos míos, impera el caos, la necesidad, la hambruna, la enfermedad. No hay absolutamente ningún tipo de valor por la vida, porque solo el Evangelio es el que da ese significado y ese valor a la vida. Hermanos, todo el apoyo, toda la ayuda que se necesita para que la iglesia del Señor avance de manera saludable viene del mismo cuerpo de Cristo que es la iglesia. Los inconversos no van a apoyar la iglesia. Los gobiernos no van a apoyar la iglesia. Las Naciones Unidas no van a velar por el bienestar de la iglesia. Las organizaciones sin fines de lucro no van a apoyar para que la iglesia avance. Son los mismos cristianos los que van a apoyar el avance de la iglesia. Así ha sido desde sus inicios y así será hasta que el Señor vuelva. De lo contrario, sin el apoyo de los miembros de las iglesias locales, no puede haber un crecimiento y una expansión del Evangelio en el mundo. Si los cristianos no se involucran en la obra del reino, no solo no ayudan a que la iglesia avance, sino que, hermanos míos, están en plena y directa desobediencia a lo ordenado por el Señor Jesucristo. Ahora, este sistema, hermanos, que se desarrolló en el primer siglo de la cristiandad, no era un sistema a prueba de errores. También representaba algunos problemas serios. Y es que una de sus vulnerabilidades era que los falsos maestros se aprovechaban de esa generosidad cristiana, de esa hospitalidad cristiana, y querían vivir a costa de los hermanos sin hacer nada. Llegaban a una ciudad, se presentaban entre los hermanos de aquella ciudad como discípulos de Cristo, como maestros de la palabra, y pasaban el tiempo entre los creyentes, siendo atendidos y cuidados,
siendo provistos y siendo financiados, y cuando era el momento y llegaba la ocasión para enseñar, enseñaban falsas doctrinas. A través de este sistema también muchas herejías entraron en la iglesia, hermanos, desde sus inicios. Si usted recuerda, esa fue la razón por la cual Juan escribió su segunda carta. Si usted estuvo aquí durante la predicación de la segunda carta de Juan, le recuerdo esto. Juan advierte en aquella carta a todas las iglesias de no recibir a nadie entre ellos que enseñase una doctrina diferente a la doctrina cristiana, a la doctrina de Cristo. En 2 de Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11, leemos: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Eso ya lo hemos visto, ya lo explicamos anteriormente. Y en esta tercera carta, hermanos, estamos hoy iniciándola. Juan escribe sobre un tema diferente, que sin embargo conecta con el tema de su carta anterior. Él presupone que los hermanos que reciben esta carta entienden y conocen cómo funciona el sistema de apoyo a los hermanos maestros viajeros, misioneros, evangelistas, los obreros ambulantes al servicio del Señor. Y quiere que los hermanos que reciben su carta sean conscientes de que este sistema colapsa y se viene abajo cuando entre los creyentes hay infiltrado un falso maestro que se rehúsa y se niega a ayudar, se niega a apoyar y se niega a someterse al avance del Evangelio como Cristo lo ha mandado. Juan escribe desde Éfeso, hermanos, alrededor del año 90, quizá finales del 80, principios del 90 de nuestra era. Y esta carta la escribe junto con la primera y la segunda carta de Juan. Estas tres cartas se escriben más o menos en el mismo tiempo. En esta tercera carta, Juan intenta resolver un problema mayúsculo que envuelve de manera directa a tres personas. Un hijo de Juan en la fe llamado Gayo. Él era miembro de una iglesia de la cual desconocemos su ubicación, no se sabe la ubicación exacta de la iglesia a la cual Gayo pertenecía. Pero sí sabemos que Juan pasó sus últimos días al cuidado de las iglesias de Asia Menor. Esto es el área de Turquía en nuestro tiempo. Y desde ahí supervisaba el avance del Evangelio entre las provincias más distantes del Imperio Romano. A través del sistema de misiones de casa en casa, está avanzando el Evangelio por todos los confines del imperio. Gayo era uno de esos cristianos que abría su casa para recibir a estos maestros viajeros y apoyarlos en lo espiritual, apoyarlos financieramente, y los encaminaba a su destino sin que ellos tuvieran mayores problemas, llevando la correcta enseñanza del Evangelio. Sucede entonces que hay un hombre líder en la iglesia a la que Gayo pertenecía. Su nombre es Diótrefes. Él no estaba a favor del apoyo a los hermanos que Gayo ayudaba. Diótrefes se oponía fuertemente a esto. Gayo era un hombre que no solo poseía un corazón generoso, sino también una posición económica que le permitía colaborar con el avance del Evangelio con liberalidad y con abundancia. Pero Diótrefes piensa de otra manera. No le gusta lo que Gayo está haciendo, no está de acuerdo con él. Y entonces se crea un conflicto y una tensión, probablemente por causa de envidias por parte de Diótrefes y un sentimiento de ser despojado de su autoridad. Hablaremos de Diótrefes, hermanos míos, en su momento cuando lleguemos a eso en esta serie. Esta situación se reporta a Juan. Juan había escrito ya una carta a Diótrefes con la intención de resolver los conflictos que se estaban suscitando. Pero Diótrefes no respondió al apóstol Juan, sino que empezó a hablar mal de Juan, calumniándolo y hablando con mentiras sobre la persona y el carácter de Juan y también de Gayo. Juan está planeando hacer un viaje para encontrarse en persona con Diótrefes y con Gayo, y así esclarecer lo que está pasando, exhortar y reprender a Diótrefes de sus malas obras y mantener el orden de la iglesia del Señor. Esa decisión, hermanos, la toma Juan cuando recibe a su vez en Éfeso a otros hermanos misioneros que habían sido atendidos por Gayo. Juan habla con ellos y estos hermanos dan testimonio del noble y amoroso corazón de Gayo. Ellos hablan bien de Gayo, de su espíritu generoso, de la pasión de Gayo por el Señor Jesucristo y el avance del Evangelio. Gayo había recibido a muchos hermanos en su propia casa
hermanos que incluso él no conocía y les había provisto para sus necesidades, llevando la palabra de Dios, mostrando un carácter verdaderamente cristiano. Y estos mismos hermanos compartieron con Juan de esa gran tensión y ese problema que había entre Gayo y Diótrefes. Lo que hace Juan aquí, hermanos, es que envía a Gayo esta carta. Juan envía esta carta a Gayo con el objetivo de alentarlo a que continuara apoyando a los misioneros y a que no desmayara en su amor por la obra del Evangelio, junto con otras instrucciones que él le da. Le avisa también de sus planes de confrontar a Diótrefes y también elogia a otro hermano llamado Demetrio en el versículo 11. Demetrio es quien lleva esta carta de manos de Juan hasta Gayo. Después, Juan concluye la carta haciendo una observación de que quiere tener una conversación con Gayo en persona más adelante cuando él fuera a visitarlos. Hermanos, ese es el contexto histórico de esta carta. Esto es lo que está pasando por ahí del año 90 en Asia Menor y el avance del Evangelio. Y debemos interpretar y entender esta situación, hermanos, a la luz de lo que estaba aconteciendo en esa época, porque si no, entonces vamos a tomar ciertos versículos como el que vamos a ver hoy con respecto a la prosperidad y hacernos una idea que no es bíblica, que no es enseñada por el Señor, y eso es peligroso. Debemos aplicarlo a nosotros hoy en el sentido de que hay una obra misionera que hay que hacer y que no ha concluido, que continúa. Seguimos siendo llamados a llevar el Evangelio a todo rincón del planeta. Eso lo haremos, hermanos, hasta que el Señor vuelva. Esto no ha terminado. La obra que se inició en el primer siglo entre los hermanos como Juan, como Gayo, como Demetrio, como muchos otros en aquel primer siglo, es vigente y es patente el día de hoy. Tendremos en esta serie de mensajes, hermanos, 5 mensajes. Primeramente, Dios nos dé la gracia. Utilizaremos la manera en que está dividida la carta en subtítulos en su versión Reina Valera 60. Veremos hoy ese saludo inicial en el tema de hoy. Estaremos viendo quién es Gayo en un siguiente mensaje. Estaremos viendo quién es Diótrefes, quién es Demetrio y terminaremos analizando y estudiando la despedida. Así que esta mañana, hermanos, nos enfocaremos, después de esta larga introducción, que es el contexto de nuestra carta, vamos a enfocarnos en los versículos 1 a 4. Amor, verdad y gozo, la prosperidad auténtica. El primer punto lo tenemos en el versículo 1, amor y verdad. Ese es el título del primer punto. Y dice el versículo número 1, hermanos, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. La palabra el anciano la hemos visto ya en la segunda carta. No aparece el nombre de Juan identificándose a sí mismo, pero todos conocen a Juan. Juan es el anciano. Esto se refiere a 3 cosas. Este título nos deja saber 3 cosas acerca del apóstol Juan. Primero, su edad, su madurez y su ministerio. Su edad, es un hombre ya entrado en años, muy avanzado, es un anciano físicamente hablando. Además nos habla de su madurez. Es un anciano en la fe. Es un hombre que ha sido tomado por Dios y que ha sido madurado en la fe. Y no solo su edad ha avanzado en años, sino que su madurez espiritual también ha crecido y todo el mundo lo identifica como el anciano. Además, nos habla también este título de su ministerio. Él era un anciano en la iglesia. Y no solo un anciano, sino el anciano. Él es el último de los discípulos que caminó con Jesús, que queda vivo en el año 90. Y él tiene ese rol, esa posición de anciano de la iglesia en toda Asia Menor. Y dice que le escribe a Gayo, el amado. Hermanos, este nombre Gayo es un nombre muy común en la época. Hay otros nombres similares a este o iguales a este en la Biblia, por ejemplo en Hechos capítulo 19 versículo 29, en Romanos capítulo 16 versículo 23, en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 14, entre otros. Hermanos míos, pero no se trata de la misma persona. Se cree por los estudiosos que este gallo es un gallo diferente, es un gallo que de hecho se encuentra más en el área obviamente de Asia Menor. Y no es un problema decir que es otro Gallo, porque como dije, el nombre Gallo era un nombre muy popular y muy común en el primer siglo en el Imperio Romano. Así que, hermanos, ahí está el nombre de nuestro amado hermano Gallo. Roguémosle al Señor que podamos conocer un poco de este hermano, de esta persona que es Gallo.
Note que este gallo, hermanos, es Y, no es doble L, no es un gallo como un gallo de pelea, aunque era un gallo de pelea este hermano, hermanos. Este gallo es un nombre, así que si usted está esperando bebé y va a ser varón, pues ahí hay una opción, que le digan el gallo de gallos, ¿no? Gallo es el nombre de nuestro amado hermano, y dice Juan, que a quien amo en la verdad. Recuerde que Juan es conocido como el apóstol del amor, pero no habría ningún problema en conocerlo como el apóstol de la verdad. Él hace énfasis constantemente en la verdad. Lo hemos visto ya en su primera carta, más específicamente en su segunda carta, y vemos claramente que no deja Juan de hacer ese énfasis en esta tercera carta, hablándonos de la verdad. El amor que expresa Juan hacia Gallo es a causa de la misma fe en el Señor Jesucristo. Esa es la verdad sobre la cual Juan ama a Gallo. La verdad, la base del verdadero amor, hermanos míos, es la verdad. No vamos a cansar de decirlo, no vamos a cansar de predicarlo. No puede haber amor genuino, verdadero, auténtico, apartado, desconectado y divorciado de la verdad. No se puede construir una verdadera relación de amor los unos por los otros si la verdad está ausente. La verdad es el prerequisito para que crezca el amor. Cuando escuche que la verdad no importa, que lo que importa es el amor, que lo único que importa es lo que sentimos, eso es un engaño, porque no puede existir amor real habiendo desechado la verdad. No puede existir eso. No hay manera de que exista amor si no existe la verdad. No podemos caminar juntos si tenemos destinos diferentes. Y cuando el destino es el cielo, el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ahí es donde se encuentra el verdadero amor. El que entra, hermanos míos, por la puerta estrecha y empieza a andar por el camino angosto que conduce a la vida, no puede andar de la mano en la misma dirección y el mismo sentido que aquel que no ha entrado en este camino. Todo peregrino que viaja por el camino de la verdad debe ser receptor de nuestro amor fraterno, porque quiere decir que él y nosotros caminamos hacia la misma dirección. Lo que es imposible es compartir en la misma comunión y con el mismo amor verdadero con alguien que camina en dirección opuesta a la verdad. Eso es imposible. Físicamente es imposible y espiritualmente lo es aún más. Si yo le pregunto a una persona que va a salir de viaje a dónde va y me dice un lugar que queda en dirección opuesta a donde yo me dirijo, no le puedo decir vayamos juntos, porque él va hacia un lado y yo voy hacia otro. Es imposible. Aunque nos lo digamos, aunque digan, oye, ¿por qué no andamos juntos? Sí, hagámoslo. Pero al instante en que empecemos a movernos hacia nuestro destino, notaremos que no podemos estar juntos, porque yo voy hacia una dirección y la otra persona se dirige hacia otro destino. Hermanos, es lo mismo en lo espiritual. No podemos compartir el mismo amor en la verdad si alguien tiene como destino la mentira. Es imposible. Y debemos nosotros, hermanos, tomar esto y aplicarlo a nuestra propia vida. ¿Quiénes son nuestras amistades? ¿Con quién andamos? ¿Con quién caminamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Cuando andamos en grupo, ¿hacia qué dirección estamos mirando? Porque aquel que no está mirando la verdad, ciertamente no va en la dirección que el cristiano debe ir. Y si usted se deja llevar por la dirección en la que otros van, no siendo esta la dirección en la que el Señor Jesucristo nos manda andar, entonces estamos mal. Estamos errando. Podemos, hermanos míos, amar a hermanos en Cristo que se dirigen en la verdad hacia el destino eterno sin siquiera conocerlos. Es que es maravilloso, hermanos. Podemos orar por ellos, podemos apoyarlos de diferentes maneras, incluida la financiera. Hermanos, y muchas veces apoyamos y oramos a hermanos que no conocemos de manera personal. Y cuando nos toca conocerlos en 5 o 10 minutos nos damos cuenta que son hermanos que están arraigados y firmes en la verdad y nos amamos. Inmediatamente sentimos esa conexión de decir, este es mi hermano, esta es mi hermana. Y sin embargo,
Podemos pasar décadas relacionándonos los unos con los otros cuando no estamos en la verdad, sin llegar a tener comunión real, porque no andan en la verdad. No podemos profundizar. Solo hablamos de las mismas cosas superficiales como, oye, ¿cómo está el clima? Oye, ¿cómo te va en el trabajo? Y de ahí no pasa la conversación. Porque no hay nada que podamos hablar a profundidad que sea común entre los dos. Y eso no quiere decir que odiemos a la otra persona o que no nos caiga bien. No, simplemente que eso es lo único que podemos hablar en donde hay una cierta comunión. ¿Por qué? Porque los dos vivimos en la misma ciudad, porque los dos tenemos que trabajar. Pero cuando se trata de hablar cosas profundas y espirituales, no puede nadie hablar algo espiritual con otra persona que está espiritualmente muerto. Es imposible. Pero aquí lo que está diciendo Juan es que él ama a Gayo, es decir, hay un sentimiento profundo por el hecho de que Gayo está en la verdad, en la misma verdad que está Juan. La semilla del amor cristiano crece y se convierte en el árbol que produce el fruto de la verdadera comunión, nutriéndose, hermanos míos, con la tierra de la verdad. Ahí es donde crece el amor, ahí es donde se da el fruto de la verdadera comunión. Y esto tiene tantas aplicaciones, hermanos míos, no solo en lo ministerial. Una iglesia debe estar consciente de que no puede unir esfuerzos y trabajar junto con alguien que no está en la verdad. Tiene aplicaciones para nosotros, como he dicho ya, con las relaciones que tenemos con los demás. ¿Cuáles son nuestras amistades? ¿Quiénes son nuestros más cercanos? Tiene aplicaciones, hermanos míos, con aquellos que quizá están buscando una pareja, un matrimonio. No puedes casarte, cristiano, con una mujer que no es cristiana. No puedes casarte, hermana cristiana, con un hombre que no es cristiano. Porque si no están en la verdad, no van a andar hacia el mismo destino. No va a haber una comunión real en donde un cristiano pueda crecer y florecer y fructificar como es debido cuando tu contraparte no está en la verdad. Va a ser una piedra de tropiezo. Va a ser un problema, te prometo que va a ser un problema, y no porque yo tenga algún tipo de sabiduría humana, sino porque es lo que enseña la Escritura, hermano, hermana. No se puede simplemente. La verdad a la que se refiere Juan aquí es todo el consejo de Dios, tal y como ha sido revelado en la Escritura. Esa es la verdad de la que Juan está hablando. Se refiere a la sana doctrina, se refiere a la teología ortodoxa cristiana. Se refiere, hermanos míos, a la ley de Dios, a la sabiduría divina registrada en la palabra de Dios. Se refiere al evangelio mismo. Esto es lo que tanto Juan como Gayo tienen, la misma verdad. Y hermanos, el problema es que en nuestra sociedad moderna, damos poca importancia a la verdad. Damos mucho peso y mucha importancia a cómo nos sentimos antes de lo que es real. Y ese es un problema actual. La verdad es la realidad. La verdad es cómo son las cosas verdaderamente. Y las cosas son como Dios ha dicho que las cosas son. No hay otra forma. No es lo que la cultura diga, no es lo que la mayoría diga, no es lo que los filósofos digan, no es lo que el gobierno diga, no es lo que el mundo diga, es lo que Dios diga. Esa es la verdad. ¿Qué es un hombre? Lo que Dios dice que es un hombre. ¿Qué es una mujer? Lo que Dios dice que es una mujer. ¿Cuál es el rol del hombre? El rol que dijo Dios en la Biblia que el rol del hombre es. ¿Cuál es el rol de la mujer? Lo que Dios ha dicho en la Escritura, eso es. ¿Qué es un matrimonio? Lo que ha establecido Dios en su palabra, esa es la verdad. ¿Cómo debemos crecer en el Señor? Como Dios ha mandado. ¿Cómo debemos educar a los hijos? Como Dios dice en su palabra. Todo lo que el Señor ha revelado en la Escritura es la verdad. Y todo aquel que no está aferrado a la verdad está creciendo en una mentira que es cuestión de tiempo para que colapse y se venga abajo. Y la ruina de aquel hombre que no escuchó al Señor y lo puso por obra es grande. Es grande. Dice el Señor que ese es el hombre necio. Pero sabio aquel hombre que, habiendo escuchado, pone las cosas en orden como el Señor ha mandado. Sabio aquel que construyó sobre la roca inconmovible que es la verdad de Cristo. Ese es el hombre sabio, esa es la mujer sabia. Juan continúa, hermanos míos, esta carta haciendo ese fuerte énfasis en la verdad. Y déjeme darle algunos puntos por los cuales es tan importante la verdad. El cristiano vive por la verdad, el cristiano crece en la verdad, y hay una razón
Primero, la verdad nos lleva a Cristo, hermanos. Es imposible llegar a Cristo si no estamos en la verdad. Es imposible que haya algún otro medio por el cual llegar a la salvación si no es por la verdad de Cristo y del Evangelio. No existe. Jesús le preguntó a los falsos maestros de la época. Juan hizo lo mismo. Juan el Bautista hizo lo mismo. Cuando predicaban y cuando estos hombres querían oponerse al Evangelio, hay algo muy interesante que dice la Escritura. Esa es la pregunta, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? En pocas palabras, ¿quién les dijo que existe otro camino para encontrar la salvación? No existe. No hay manera de evitar la condenación eterna si no es por la verdad del Evangelio. Y por eso es tan importante conocer la verdad. Si uno no conoce la verdad, no hay manera de escapar del juicio. No existe. El que no conoce la verdad o el que escuchando la verdad rechaza la verdad, para él solo queda una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, dice el Señor. Entonces la verdad es importante porque nos lleva a Cristo. Segundo, la verdad nos hace crecer en Cristo. Una vez estando en la verdad, esa misma verdad continúa siendo prioritaria en la vida del cristiano porque esa verdad es la que nos hace crecer en Cristo. Tercero, la verdad nos guía en la voluntad de Cristo. Mientras crecemos en esa verdad, vamos andando y dirigiendo nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Cristo. Cuarto, la verdad nos capacita para servir a Cristo. No solo nos hace crecer, no solo nos guía en su voluntad, sino que nos capacita, nos empodera. Ese es el verdadero empoderamiento, hermanos, el del Espíritu Santo. El que cambia nuestro carácter, el que nos mueve hacia adelante para la obra del Señor. Sexto, la verdad nos fortalece para resistir la tentación y honrar a Cristo. Me salté el número quinto, hermano. Quinto, la verdad nos proporciona las armas para luchar por Cristo también. Séptimo, la verdad nos convence de pecado y nos trae el arrepentimiento por amor a Cristo. Y octavo, la verdad calma nuestro corazón en tiempos de aflicción y nos guarda en el amor de Cristo. El cristiano no puede vivir sin la verdad. El cristiano está llamado a abrazar la verdad constantemente. Cuando uno viene al Señor, hermanos míos, hace una obra el Espíritu Santo en nosotros que nos vivifica de tal manera que constantemente debemos estarnos preguntando si lo que tenemos delante nuestro, lo que estamos mirando, lo que estamos entendiendo, la manera en que interpretamos lo que ocurre alrededor del mundo es verdad. ¿Es esto verdad? Y déjeme decirle una cosa. Todo aquello que estamos haciendo, que usted hace, y yo me incluyo con ustedes, y lo que yo hago, que yo aprendí que se hace y me lo enseñó el mundo, es mentira. No importa lo que sea, seguramente es mentira. Seleccione un área de su vida y pregúntese, ¿por qué en mi vida yo hago esto que estoy haciendo? ¿Por qué en esta área de mi vida estoy haciendo lo que hago? Y si usted analiza y usted dice, porque así me lo enseñaron. ¿Quién? Mis padres. ¿Y quién se lo enseñó a tus padres? Sus padres. Y tus padres y tus abuelos son cristianos. Esto lo obtuvieron de la enseñanza de la palabra de Dios. Dices, no. Así ha sido siempre. Hermano, eso es mentira. Es mentira. Porque seleccionas de nuevo esa área de tu vida, la analizas y entonces contrastas lo que aprendiste, contrastas lo que se te ha enseñado por tus padres, por tus abuelos, por tus bisabuelos, etcétera, etcétera, y vas y lo comparas con lo que la palabra de Dios dice y oh sorpresa, te engañaron. Y uno se pregunta, ¿por qué es que las cosas no mejoran en mi vida? No sé, tal vez estás actuando en base a la mentira. No sé, tal vez la palabra de Dios es verdad. Y cuando abrazas esa verdad, empieza a hacer un cambio en tu vida de tal manera que, como vamos a ver a continuación, en el punto número 2, Dios entonces abre la mano para dar prosperidad al alma.
Juan y Gallo, hermanos míos, tienen esto en común. Andan en la verdad, abrazan la verdad, creen la verdad, predican la verdad y están dispuestos incluso a morir por la verdad. Porque ellos han entendido una cosa, que el mundo engaña, que el mundo enseña de acuerdo a sus propias ideas e ideologías, pero que la palabra de Dios es la verdad. Hay un verdadero amor de hermanos en esta verdad. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo andamos, hermanos? ¿Cómo andas tú? ¿Qué hay de ti? ¿Andas en la verdad? ¿Puedes decir que amas a otros hermanos por causa de la verdad en Cristo? ¿Estás seguro que estás en la verdad? Punto número 2, versículo número 2, prosperidad y salud en la verdad. Dice el versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La sabiduría de Dios, hermanos, en su gran amor y su bendición por su pueblo, nos ha encomendado a todos aquellos que tenemos tanto el privilegio como la grande responsabilidad de pararse en un púlpito a hablar la palabra, de que lo hagamos expositivamente y secuencialmente. Es decir, que tomemos versículo a versículo, como usted sabe, quizás en esta iglesia, y vayamos explicando qué significa cada versículo en su contexto. ¿Por qué es una gran bendición? Hermanos, porque de otra manera, cualquier pastor, cualquier predicador, pudiera haberse tentado a saltarse ciertos versículos, ciertas cosas en la Escritura que no van de acuerdo a lo que le agrada o que piensa pudiera molestar a alguien. También pudiera ser que a gusto de ese hombre se enfoque en solo una cosa, porque como le gusta hablar de eso, entonces solo de eso habla. Y hoy estamos aquí, hermanos míos, usted sabe, hemos siempre condenado directamente toda doctrina que tiene que ver con el falso evangelio de la prosperidad. En todo lugar, en todo púlpito, todo hombre que se levanta hablando de que Dios murió en la cruz para que usted sea rico, que Él se hizo pobre para que usted sea millonario, es falso. Y sin embargo, hermanos, estamos aquí hoy de frente a un versículo que directa y claramente nos habla de la prosperidad. Pero lo que vamos a ver, hermanos, es que hay una prosperidad bíblica de la que habla este texto. Esta es una petición de Juan, hermanos. No simplemente es un bonito deseo. Cuando él dice, yo deseo que tú seas prosperado, dice amado, es decir, Gallo. Gallo es amado por Juan, es amado por Dios, es amado por los hermanos, es amado por la iglesia. Y dice, yo deseo que tú seas prosperado. Es mucho más que un bonito deseo. Es mucho más que un simple anhelo. La traducción literal de este término es, yo ruego que tú seas prosperado. La idea aquí, hermanos míos, es que Juan está orando por Gallo y una de las peticiones que él hace a favor del hermano Gallo es que tenga prosperidad. Está orando por su hermano. Juan está en sus rodillas y clama al Señor, clama a Dios porque Gallo sea prosperado, él tenga prosperidad. La palabra prosperidad en este versículo se refiere, hermanos míos, a tener abundancia de recursos. La palabra prosperidad aquí significa tener éxito en lo que se emprenda. Esta palabra prosperidad significa progreso en un negocio o una actividad. Significa que pueda alguien avanzar sin obstáculos hacia una meta y conseguirla. Significa, hermanos míos, tener bienestar y dicha en todo aspecto en la vida. Eso significa la palabra prosperidad. Y algunos de mis hermanos se ponen nerviosos porque dicen, eso suena mucho a como hablan otros de la prosperidad. Pero no se ponga nervioso, hermano. Eso es lo que significa la palabra, y de hecho, porque eso es lo que significa la palabra, hay quienes lo tuercen para satisfacer sus propios deseos. Pero sigamos leyendo, porque no es aquí donde acaba la cosa. Sabemos que esta palabra primariamente significa recursos económicos, porque se utiliza, hermanos míos, en dos otros pasajes del texto de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Se usa también en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, donde dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, y esa palabra es la misma palabra que prosperidad en nuestro texto de esta mañana, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo está dando instrucciones a la iglesia de los Corintios a que en su corazón también de generosidad por los hermanos
querían ayudar en la obra del ministerio, pero no se ponían de acuerdo. En la iglesia de los Corintios todo era un desorden, incluido el levantar ofrendas. Y entonces lo que está haciendo Pablo es dar instrucciones y dice, hermanos, háganlo con orden. No que en el mero momento ustedes empiecen a decir, oigan, llegó el hermano tal y necesitamos ayudarlo porque necesita llevar el evangelio hasta el otro lado del mundo y bueno, a ver quién da, quién no da. No, a mí no me dijeron nada, voy a quedar mal con los demás hermanos. Se hacía un desorden, hermanos. Y dice Pablo a los Corintios, no, háganlo con orden. Al principio de la semana pónganse de acuerdo, si van a preparar algo para dar a los hermanos, júntenlo y así no tiene que hacerse este desorden cuando ellos estén presentes, es incómodo. ¿Y de qué se está hablando ahí? De dinero, hermanos. Ofrendas de dinero para que los hermanos pudieran seguir viajando. Entonces vemos que la palabra prosperidad, de acuerdo a como cada uno haya sido prosperado, quiere decir, de acuerdo a como cada uno, por la voluntad de Dios y en su gracia, usted está prosperando económicamente. Después aparece, hermanos, en Romanos capítulo 1, versículo 10. Y dice Pablo aquí, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. En la carta a los Romanos, Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma y les está diciendo, hermanos, ¿saben qué estoy haciendo? Estoy orando. Estoy rogando. Es lo mismo aquí que en nuestro texto de esta mañana. Está orando este hermano Pablo para que él pueda, por fin, dice él, por la voluntad de Dios, tener un próspero viaje hasta Roma. El deseo de Juan es llegar a Roma con el evangelio y ora al Señor. ¿Sabe qué ora? Que él tenga los medios económicos para poder hacerlo sin ningún problema. Eso está orando. Medios económicos. Dinero para pagar sus viajes, para comer en el viaje, para las necesidades que él requería en ese tiempo para poder llegar a Roma. Entonces volvemos a ver que esa palabra que aparece en el segundo versículo de nuestra tercera carta de Juan, que aparece en 1 Corintios capítulo 16 versículo 2 y Romanos capítulo 1 versículo 10, se refiere a dinero, a medios financieros para poder hacer las cosas. Pero note algo muy importante. Los 3 versículos en donde aparece la palabra prosperidad o próspero o ser prosperado tienen que ver, hermano mío, con la voluntad de Dios, el servicio al Señor y la ofrenda a la iglesia para poder llevar el evangelio. Ninguno tiene que ver con que ninguno de los hermanos se haga millonario. Todo está en el contexto de poder tener los medios necesarios, medios económicos y materiales, para poder llevar la obra del ministerio a cabo, para poder llevar el evangelio a otras partes. Juan sabe que al Señor le ha placido derramar en algunos hermanos esa capacidad. Y Gallo es uno de ellos. Por eso está orando por el hermano Gallo. Porque Dios ha derramado y Gallo ha recibido esa gracia para prosperar en lo económico y lo ha puesto también junto con lo económico en una iglesia en donde él iba a ser de bendición porque su corazón es generoso para financiar las misiones que habrían de llevar el evangelio a lugares que de otra manera sería muy difícil alcanzar. Gallo entiende eso. Gallo ha madurado al punto que entiende que la prosperidad que Dios le ha dado es para la obra del ministerio. Y no tiene problema con eso. Él tiene un corazón a la par de lo que el Señor le ha dado en lo económico. Tiene un corazón rico en generosidad. Y él lo sabe. Dios determinó, hermanos míos, que su iglesia avanzara haciendo buen uso de los recursos que el mismo Dios da a los creyentes. En mayor o menor medida, sea mucho o sea poco, el Señor no ha dejado a su iglesia y la provee de los medios para que el evangelio avance. Como cristianos debemos ser fieles administradores de todo aquello en que el Señor nos prospere. Y dice además Juan, y que tengas salud, Gallo. No solo que tengas medios económicos, no solo que seas prosperado, que el Señor continúe bendiciéndote económicamente, pero también que tengas salud. Juan ora y pide por la salud de Gallo. Vemos cómo, hermanos míos, tanto la oración por la prosperidad económica como por la salud son bíblicas, completamente bíblicas. Está Juan orando por esto, por Gallo. Entonces, hermano, ¿puede usted orar por prosperidad? Absolutamente sí, siempre y cuando sea por la prosperidad de otro hermano, no la propia. Eso debemos hacer, hermano. Orar los unos por los otros, incluso que el Señor nos ayude en nuestras necesidades. Hemos pasado ya en los miércoles con la enseñanza de la oración. ¿Y qué vimos en el tema de la oración?
que Jesús mismo modeló y dijo: Padre, danos el pan nuestro de cada día. Debemos pedir al Señor porque podamos cumplir y suplir y cubrir con nuestras necesidades. Enfatizo, necesidades. Necesidades. No gustos, no caprichos, necesidades. Alimento, abrigo, medicina, salud. Hermano, usted no necesita un coche último modelo deportivo de $80,000, $90,000. Usted no necesita eso. Usted necesita transporte, por supuesto, todos necesitamos uno. Pero mientras le transporte del punto A al punto B con seguridad, sea usted agradecido con el Señor. No necesita usted más. ¿Para qué? ¿Qué pretende demostrar? ¿O qué quiere? Que le vean y digan: wow, mira qué carrazo tiene ese hombre. ¿Cuál es el punto? Como cristianos, hermanos, debemos tener mucho cuidado con todo eso. Porque incluso si no es pecaminoso, ciertamente no es lo más sabio. Debemos saber ser administradores de lo que Dios nos ha dado. La salud de Gallo pareciera ser, los estudiosos nos indican que puede ser que Gallo padecía de alguna enfermedad que estaba de alguna manera impidiendo que él realizara sus actividades diarias, que estaba impidiendo el poder atender los asuntos y los negocios del Señor. Entonces Gallo está orando por el hermano. Él desea, él anhela, él pide, él ora, él clama porque su hermano no solo sea prosperado, sino que también tenga salud. Y aquí está, hermanos míos, en donde Juan pone la piedra fundamental de la verdadera prosperidad y la salud del cristiano. Dice: así como prospera tu alma. Oh, esa es la parte que los del evangelio, falso evangelio de la prosperidad, no le explican. O no quieren ver, o pasan por alto, le dan la vuelta. Porque pone un candado el Señor por el Espíritu Santo, inspirando a Juan a decir: ¿cuál es la verdadera prosperidad de la que estamos hablando? ¿Cuál es la prosperidad bíblica de la que estamos hablando? Así como prospera tu alma, amado hermano Gallo. La prosperidad real, hermanos, viene de dentro hacia afuera. Y nada tiene que ver con cuánto tienes, sino con quién tú eres. ¿Quién eres en el Señor? ¿Quién eres? No cuánto tienes en este mundo, sino quién tú eres. Juan está diciendo: oro al Señor, amado hermano Gallo, que te dé prosperidad y salud en la misma proporción de tu espiritualidad. Porque Gallo, hermanos míos, es un hombre piadoso. Gallo, hermanos míos, es un hermano en el Señor fuerte en la fe, maduro. Juan sabe que si compara la prosperidad material y la salud física de Gallo con su vida espiritual, lo espiritual en Gallo supera lo material. Por eso es que Juan puede orar así. Por eso es que Juan dice: estoy orando que seas prosperado, hermano Gallo, y que tengas salud. ¿Sabes por qué? Porque sé que tu espíritu, en lo espiritual, tú has sido prosperado ampliamente. Dios te ha madurado, Dios te ha hecho crecer, Dios te ha dado un corazón generoso. Eres un tremendo hermano en la fe. Y cuando comparo ambas cosas, piensa Juan, aquí abajo está, con todo lo que te ha prosperado el Señor, hermano, aquí abajo está eso. Y veo tu alma, y tu alma está aquí. Aquí arriba. Y la oración de Juan es: quiera Dios, hermano, que esto que tienes en lo material llegue al mismo punto de lo que veo en ti en lo espiritual. ¿Les gustaría que Juan orara así por ustedes? Juan, el apóstol que caminó con Jesucristo, el discípulo amado, el que se recostó en el pecho de Jesús. Digo, porque yo creo que si Juan ora, hermanos, y que le diga a Juan a usted: ¿sabe qué voy a hacer? Voy a interceder por usted para que sea prosperado y tenga salud al mismo nivel en que ha prosperado tu espíritu. Algunos saltan de gozo. Algunos deberían aterrarse. Porque económicamente y en salud
es tan infinitamente mejor que lo espiritual, que si Dios decidiera quitarte todo lo económico y quitarte la salud que pudieras tener y lo pone al mismo nivel que en que está tu espíritu, aquí habrían muchos mendigos y muchos en el hospital. Y sin embargo, Juan sabe que Gallo no es así. Sabe que en lo espiritual Gallo supera lo que él puede tener en lo económico. Y con confianza se pone en sus rodillas y dice: Señor, prospera a mi hermano. Dale salud, así como está su espíritu. Entonces oremos los unos por los otros, hermanos. Y quiera Dios que en su misericordia también nos haga prosperar en lo espiritual, porque ciertamente en lo material nos sobra. Y esa es la realidad, hermanos. Aún el que menos tiene aquí, tiene mucho que otro, que quizá usted conoce, que quizá está en nuestro país, que quizá está pasando por cosas que son difíciles, y que por muy poco que tengamos, estamos mejor. Pero ¿qué hay de lo espiritual? Hermanos, esa es la verdadera prosperidad que Juan está predicando aquí, que Juan está hablando aquí. Esa es la prosperidad. Es un problema cuando tenemos un miembro de la iglesia que tiene salud y tiene dinero y está aportando a la iglesia, pero no tiene madurez espiritual en el evangelio. Espiritualmente está muerto y es un mendigo. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que esa persona termine convirtiéndose en un tirano, y es lo que va a pasar con Diótrefes. Se convierte en un tirano que quiere mandar, que no le gusta que le contradigan, siente que él o ella, porque puede ser una mujer, están pagando para que la iglesia les sirva a ellos, en vez de entender que ellos están sirviendo a la iglesia. Invariablemente, hermanos, cuando las iglesias, entre comillas, lo que buscan es el bolsillo lleno de los congregantes, terminan haciendo no lo que el Señor ha mandado, sino lo que la gente pida. Porque esa gente vive por la regla de el que paga manda. ¿Por qué me habla así el pastor? ¿No sabe cuánto dinero estoy dando a la iglesia? Cuidado con esos, en el mejor de los casos, cristianos carnales. Porque bien pueden ser cabras. Todo ministro y todo pastor que busca el bolsillo de los que tiene al frente va a terminar metiéndose en el peor de los problemas, porque no puede predicar fielmente al Señor, porque tiene otro Señor, el dinero que recibe de aquellos que contribuyen. Y eso es lo que vemos, hermanos míos, en muchos otros lugares, de nuevo digo, mal llamados iglesias. El pastor, el predicador dice: no puedo predicar esto, se van a molestar, van a dejar de dar, si no se sienten bien a la hora de recoger ofrendas, no van a dar. Se me van a ir. ¿Y cómo voy a seguir manteniendo mi imperio si de esto vivo? Falsos maestros. La falta de alimento espiritual en una iglesia, hermanos, hace que los hermanos no maduren, que no crezcan en la fe. Y eso ocasiona estragos terribles al avance del evangelio y daña la credibilidad de la iglesia en el mundo. Y usted lo sabe, tristemente lo sabemos. Muchas veces los inconversos, los no creyentes, tienen todas las razones para señalar: mira, ¿eso es el cristianismo? ¿Eso es una iglesia? Hermanos, tengamos mucho cuidado con esto. La verdadera prosperidad, hermanos, de la que Juan nos está hablando aquí, es tener madurez espiritual. Es crecer en amor por el Señor, crecer en amor por la verdad, crecer espiritualmente. Esto es lo que vemos en el Salmo 1, por ejemplo. Ahí aparece en el Salmo 1 el equivalente en hebreo de la palabra que se utiliza para prosperidad en el Nuevo Testamento. Está en el Salmo 1, en el versículo 3, que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. De nuevo, este es uno de los versículos favoritos de los falsos maestros, que tuercen para hablar de dinero, de carros, de fama, de cosas materiales. Y ahí lo dice, te dicen, ahí dice, todo lo que hace.
prosperará. Sí, pero ¿de quién se está hablando aquí? Hermanos, el versículo 1 nos lo dice. Bienaventurado el varón que. Hay un hombre bienaventurado, hay un hombre bendecido, dichoso. Este bienaventurado es aquel que ha recibido la gracia de Dios. Este es un cristiano piadoso. Este es un hermano en la fe que ama al Señor, que no juega con las cosas de Dios, que está serio y firme en la palabra de verdad. ¿Y qué dice? Dice que este varón no anduvo en consejo de malos, no anda pidiendo consejos al mundo. A ver cómo hacer esto, a ver cómo hacer aquello. Es que ahí dicen que hay que hacerlo así. Es que ¿qué quiere, hermano? Todo el mundo lo hace, pues hay que hacerlo igual. No, vas a la palabra y ves que dice el Señor y hazlo como el Señor diga. Este hombre no anda detrás de los consejos de los malos, no estuvo en camino de pecadores, no camina con ellos, no anda con ellos, no vive como ellos. ¿Qué más nos dice? Que no está en silla de escarnecedores junto con ellos, no se ha sentado con ellos, no se entretiene con ellos. El versículo 2 nos dice cómo es este hombre. Dice: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Escuchó usted esto? De este hombre se está hablando, de esta persona se está hablando, de este cristiano se está hablando, que se deleita en la ley de Jehová. De día y de noche está constantemente cautivado en su mente pensando en las verdades de la palabra de Dios. Conduce su vida por esas verdades. Entonces viene el versículo 3 a decirnos que ese hombre, esa mujer, esa persona, dice que está plantada junto a corrientes de agua. La idea es un árbol que justo de un lado del río, no importa cómo sea el clima, no importa si hay sequía incluso, sus raíces llegan y absorben esas aguas que les provee, las aguas de la gracia que les provee el Señor. Esa es la idea aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque hay una sequía en todo lugar, ese árbol sigue verde y que da fruto en su tiempo. Y entonces nos dice: todo lo que hace, prosperará. No es lo mismo, hermanos, decir todo lo que hace que decir cualquier cosa que haga. Hay una gran diferencia. Cuando leemos todo lo que hace, los límites son de acuerdo a lo que una persona que está descrita en el versículo 1 y 2, quiere. ¿Qué va a querer un hombre o una mujer que no anda en consejo de malos, que no anda en camino de pecadores, que no se sienta en silla de escarnecedores, pero que su mente está en la ley de Jehová, la considera su delicia, medita en ella de día y de noche? ¿Qué es lo que va a querer un hombre o una mujer así? Bueno, el Señor nos dice: todo lo que un hombre o una mujer así quiera, va a honrar a Dios. Y todo lo que honra a Dios, prosperará. No significa cualquier cosa que se le dé la gana de hacer va a prosperar. Cualquier hombre, cualquier persona, no. Todo lo que este hombre bienaventurado, todo lo que una mujer bienaventurada busque y quiere, será prosperado porque honra al Señor. La verdadera prosperidad, hermanos, tiene más que ver con el crecimiento en el conocimiento de la verdad y en el desarrollo de un amor maduro por Dios y por la obra del Evangelio que con lo material. La prosperidad genuina, hermanos, abarca no solamente bienestar físico, que es necesario para vivir, por supuesto, sino que tiene que ver, hermanos míos, con la salud del alma, con la plenitud y florecimiento en las cosas de Dios. A diferencia, hermanos míos, de las riquezas pasajeras de este mundo, la prosperidad que promete el Señor en la palabra de Dios perdura por la eternidad, trascendiendo las circunstancias temporales. Todo lo que puedas tener hoy, hermanos, si Dios así le ha placido bendecirte, úsalo de tal manera que honres a Dios, porque para eso es que es, para honrar al Señor. Trata de guardarlo, trata de ser como aquel hombre que hizo más grandes sus graneros y le dijo a su alma: regocíjate, tranquilo, disfruta, come y bebe, porque mucho tienes para muchos años. Y el Señor le dijo: necio, no es para eso que te lo estoy dando. Necio, hoy mismo vienen a pedirte tu alma. ¿Qué vas a hacer ahora? Todo lo que tienes, ¿de quién será? Hermanos, tenemos que entender y desarrollar este concepto de prosperidad genuina en el Evangelio.
En el reino de Dios, hermanos, la verdadera prosperidad no se mide por el tamaño de nuestras cuentas bancarias, el tamaño de nuestra casa o qué tan nuevo es nuestro coche, sino por la profundidad de nuestra fe y la riqueza de nuestra relación con Él. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Como creyentes estamos llamados a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que Él proveerá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, entendiendo que el objetivo final de esa prosperidad que pudiera darnos el Señor, cristianamente hablando, no es la autocomplacencia, no es mi entretenimiento, no es para que yo esté cómodo, no es para mi beneficio personal, sino para la glorificación de Dios en el avance de su reino. Para eso es que es. Para eso es que es. Debemos buscar, hermanos, la prosperidad cristiana con oración ferviente. ¿Qué es? Fe inquebrantable y un corazón completamente rendido a la voluntad de Dios, confiando en su abundante provisión y cuidado soberano. Esto es, hermanos míos, lo que Juan está orando por Gallo. Y no sé, hermanos, si solo a mí me pasó, pero he sido grandemente exhortado por la palabra de Dios y redarguido cuando me doy cuenta que en lo material no soy rico, hermanos. Usted lo sabe, usted me conoce. En salud tengo mucho más de lo que tengo en el espíritu. Dios, Señor, perdóname. Mi espíritu necesita prosperar y crecer. Mi espíritu necesita avanzar de tal forma que cuando un hermano ore por mí y pueda decir tranquilamente, como dice Juan, prospera mi hermano como está su alma. Y yo decir amén, hermano. Amén. Entendiendo que esa prosperidad va a ser para la obra del Señor, para ayudar, hermanos míos, al cuerpo de Cristo, para avanzar el Evangelio. El pastor Leonard Ravenhill tiene una frase que duele, hermanos, duele. Él dice, el problema de la cristiandad moderna, el problema de los cristianos de hoy, es que gastan más dinero en comida para perros que en sostener a un misionero cristiano. Me estás diciendo que tengo hermanos en la fe que están sufriendo para llevar el evangelio y muchas veces no tienen comida para llevarse a la boca, ellos o sus familias. Pero yo estoy muy contento porque mi perro puede comer. Hermanos, es duro. Y por si acaso, hermano, no estoy diciendo que usted maltrata a su perro y no le dé de comer o no tenga mascotas. Lo que estoy diciendo es que pongamos en perspectiva, hermanos, que cada centavo que Dios pone en nuestro bolsillo es de Él y Él ha destinado para qué es que quiere usarlo. Y sabemos por la Escritura que Él quiere avanzar su reino. Punto número 3, hermanos, y cerramos con esto más brevemente: gozo en la verdad, versículos 3 y 4. Versículo 3, pues mucho me regocijé, continúa Juan, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Escuche las palabras del apóstol Juan a Gallo, a este hermanazo en la fe, a este hombre de Dios que está luchando para llevar el evangelio. Él no es misionero, pero él contribuye y apoya para que otros misioneros lleguen a los lugares donde se necesita el evangelio. Dice, el mucho me regocijé, es decir, me gozo, me alegro, estoy contento, dice Juan. ¿Por qué? Porque recibí noticias, hermano Gallo, y me dicen que estás viviendo en fidelidad al Señor Jesucristo. Eso le causa una alegría y un gozo a Juan. Dice, hermano, gloria a Dios. Recuerde, Juan está en Éfeso. Él no sabe de primera mano lo que está sucediendo en ese lío, en ese problema entre Diótrefes y Gallo. Pero cuando estos hermanos llegan, y es lo que nos está diciendo el texto aquí, dice, cuando vinieron los hermanos, estos son misioneros a los que Gallo había recibido en su casa, Gallo había atendido, Gallo les había provisto de todo lo que necesitaban y los envió para decir, hermanos, continúen su viaje a donde tengan que ir a llevar el evangelio. Estos hermanos llegan donde Juan y le preguntan, hey, ¿cómo están las cosas allá en la iglesia donde Gallo?
Nos ha llegado reportes de que hay tremendo problema entre Diótrefes y él. Juan está hablando con estos hermanos y les pregunta, ¿cuál es la situación que está sucediendo? ¿Y qué contestan estos hermanos? ¿Gallo? ¿Cómo nos encantaría que Dios levante más hombres, como más gallos para la iglesia? Un hombre atento, cariñoso, hospedador, nos atendió, nos cuidó, nos preguntó cuál era nuestra necesidad, miró por nosotros, se encargó de nosotros y nos manda ahora. Y entonces esto escucha Juan y se alegra en su corazón. Y eso es lo que le está diciendo en la carta. Dice, mucho me regocijé. No poco, hermanos míos, no fue una alegría saber, todo va bien ahí, no. Dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio, dice, de tu verdad. Note esto. Cada palabra importa en la Biblia, hermanos. Y Juan no escribe, dieron testimonio de la verdad. Que no tendría nada malo que lo dijera. Pero dice que dan testimonio de tu verdad. ¿Qué significa esto? Hermanos, Juan está haciendo hincapié. Juan quiere resaltar que la verdad que Juan le predicó a Gallo, la enseñanza que Gallo recibió del apóstol Juan, ya ha dejado de ser una simple enseñanza que dio el apóstol, que dio Juan el apóstol, y ahora Gallo la ha interiorizado en su vida, la está viviendo y le dice, esa verdad que te prediqué es tuya ahora, Gallo, es tuya. La has abrazado como un tesoro y ahora vives por esa verdad. Y dice, y no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermanos, es profundamente dichoso el ministro, el pastor, el predicador, como Juan, cuando mira que sus hijos en la fe, su rebaño, su congregación, crece para vivir por la verdad. Mire cómo dice esto Juan. Dice, al oír que mis hijos, no solo considera a Gallo su hijo en la fe, sino que sabe, porque obviamente le llegaron los reportes, que no solo es Gallo, sino que hay un grupo de hermanos en aquella iglesia, en medio de ese tremendo bochinche, de ese lío, que están andando en la verdad. Y es un gozo para Juan. Porque él sabe, él entiende, él comprende que esos son sus hijos en la fe. No los engendró físicamente, los engendró espiritualmente por el Evangelio. Es decir, Gallo y los hermanos en esa iglesia, cuando llegó la predicación de Juan, cuando Juan estuvo ahí, no habían cristianos, no conocían el Evangelio, estaban muertos en delitos y pecados. Pero por el espíritu que había en Juan, por la predicación del Evangelio, por la vida que el Evangelio da, él los engendró. Gallo bien puede decir, no conocíamos que era el Evangelio, sino porque Dios nos mandó a Juan. Y hay esa doble relación, hermanos, en donde la iglesia y Gallo ven a Juan como ese anciano, como ese padre espiritual. Y lo mismo pasa con Juan, los ve y dice, mis hijos en la fe. Entonces imagínese, hermano, hermana, usted tiene hijos, qué gozo es que estos hijos que tenemos vayan creciendo, algunos de sus hijos de ustedes ya son grandes, y que veamos que son hombres y mujeres de Dios, que andan en la fe, que aman al Señor, y se han entregado en corazón y alma a servir al Señor. ¡Qué gozo debe sentir uno! Bueno, Juan no tiene hijos físicos, pero tiene, hermanos míos, el mismo, si no más gozo, por ver que aquello que él predicó, que él enseñó, ese evangelio que han recibido los hermanos en esa iglesia donde está Gallo, ha dado sus frutos, ha madurado hermanos en la fe como Gallo, y dice, este es mi gozo. Gallo no solo está en la voluntad de Dios, hermanos, en la obra de las misiones, sino que es causa de gozo de su padre espiritual, de este anciano que es que es Juan, y eso llena el corazón de Juan de alegría. Hermano, y lo contrario también es verdad. Qué gran tristeza es ver para un ministro, para un pastor, para un predicador, para un hermano, para un anciano, que la grey de Dios no crece en santidad, no crece en el conocimiento de la verdad, no crece en el entendimiento de que el sistema del mundo te engaña, y continúan confiando en que algo del mundo
servirá. Sobrecae en los hermanos maduros que luchan para llevar el evangelio avante una tristeza que dice, bueno, es que no hemos hablado de esto ya. No hemos mostrado la verdad por la palabra, no hemos abierto las escrituras y la palabra de Dios ha sido expuesta y Cristo glorificado para que abran los ojos y vean la verdad. ¿Qué pasa? Y la pregunta para nosotros, hermanos míos, es, ¿eres tú de manera particular, hermano, causa de gozo para otros hermanos el ver cómo tú creces? ¿O causa de tristeza, frustración, decepción, de ver que andas en lo mismo y no paras? Oremos, hermanos, que cada uno de nosotros, no importa cuál sea nuestra posición en el cuerpo de Cristo, seamos de gozo y aliento a otros porque nos ven crecer. Hermanos míos, la vida transformada por el Evangelio, la vida que infunde el Espíritu por la predicación de su palabra, es la prueba última de que todo lo que predicamos es cierto. Sino que estamos perdiendo el tiempo. Sino que nos van a ver y dicen, mira, ese que va a la iglesia y dice que es cristiano, mira. No, pues, para vivir así, estoy bien como estoy, dicen algunos. Pero deberían ver nuestras vidas, las vidas de los cristianos, la vida de un cristiano que ama al Señor. Y que el inconverso se pregunte, ¿cómo pueden vivir así? No te lo van a decir en la cara, pero por lo menos que se lo pregunten. ¿Qué los sostiene? ¿Qué los anima? ¿No ven que todo en el mundo va mal? El trabajo va abajo, las cosas están mal, la salud no va bien. Pero ahí los ves en su iglesia, adorando, clamando, felices por estar entre hermanos. ¿Qué tienen ellos, hermanos? Que esa sea la pregunta que se hace el inconverso. No demos siempre van a encontrar una razón o una cosa para atacar al Señor, hermanos, pero no les demos justa razón o pretexto para hacerlo, sino por el contrario, que con nuestra vida de piedad acallemos las voces que se levantan en contra del Evangelio. Eso es lo que trae gozo a Juan. Esto, hermanos míos, es lo que realmente es el éxito de toda iglesia, de todo ministerio. Esta es la prosperidad de una iglesia. Nos enseña, hermanos míos, este texto que el verdadero éxito ministerial no consiste en un gran número de congregantes. Si el Señor quiere multiplicar el número de cristianos en una iglesia, es gloria a Dios, eso queremos, que todo el mundo sea cristiano. Pero eso no implica inmediatamente el éxito de una iglesia. Tampoco lo es tener un edificio muy grande, o tener muchos recursos, o tener un gran y amplio presupuesto, o mucha tecnología, o muchas actividades, sino en que los miembros de la iglesia anden en la verdad, vivan piadosamente honrando a Cristo. Esa es la verdadera prosperidad que al Señor le agrada. Es mejor, hermano mío, hermana mía, pastorear 5 familias que anden en la verdad, a tener que estar cuidando a 5,000 personas que son cabras brincando por doquier. No importa que seamos pocos, pero los que estemos andando en la verdad. Y esto es, hermano mío, lo que nos dice Juan desde su primera carta. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Él se refiere a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que eso le da gozo a Juan cuando mira a sus hijos espirituales, mira a Gallo y otros hermanos en aquella iglesia y dice, gloria a Dios, que vienen otros hermanos que son piadosos, que son fervientes en su amor por el Señor, que están entregados a la hora del ministerio, que andan de lugar en lugar pasando incluso necesidades por la causa del Evangelio. Y cuando pregunto, ¿cómo están mis hijos allá? Y estos hermanos dan testimonio, ellos andan en la verdad. Gallo, qué corazón, vemos a Cristo en el hermano Gallo. Y dice Juan, gloria a Dios. ¿Cómo estamos andando, hermanos? ¿Cómo está usted andando, hermano, hermana mía? ¿Se gozan otros por tu firme andar en el Señor? ¿O eres causa de dolores de cabeza a tu congregación? Hermanos, que sea lo primero, que nos gocemos los unos mirando el crecimiento y el desarrollo de los otros.
hermanos míos, esto solo puede ser producido por el Evangelio, esto solo puede ser producido por la obra del Espíritu, esto solo puede ser cuando vienes y abrazas con todas tus fuerzas la verdad de la palabra de Dios y el Evangelio. Todo aquel que en Él cree no se pierde. Lo escucha usted cada domingo desde este púlpito. Todo aquel que pone su fe en Jesucristo no será avergonzado si no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo. Que sea hoy el día en que el Señor toque tu corazón, lo cambie, te abra los ojos y abraces la verdad del Evangelio y abandones la mentira del mundo. Y si tú ya estás en Cristo, pidamos al Señor que nuestro espíritu y nuestra alma prospere más allá de lo que pudiéramos prosperar físicamente, económicamente o incluso en salud. Que sea nuestra alma la que al final de cuentas, hermanos míos, cuenta para la eternidad, que prospere como nada de lo que tengamos. Oremos al Señor, hermanos, con esto concluimos. Señor y Padre, te damos gracias, Señor mío, por tu palabra. Te damos gracias, Señor mío, porque en ti encontramos la prosperidad genuina, auténtica, verdadera, que es, Señor mío, una relación viva contigo, un amor por ti, Señor. En medio de todo esto, si a ti te place, Señor, provéenos también de los recursos para avanzar tu reino. Señor, pero pon en nosotros ese corazón, Señor, de entender que somos meros administradores de lo que es tuyo. Ayúdanos a confiar, Señor, en que tus poderosas manos de cuidado, Señor, nunca han abandonado a tu iglesia. Nunca han abandonado a un cristiano. Tu palabra dice, no he visto a un justo mendigando pan. Señor, danos de acuerdo a nuestra necesidad, Señor, de tal manera que no sea más allá de lo que necesitamos para que te olvidemos, ni menos, Señor, de lo que nos es necesario para que nuestro pecado llegáramos a blasfemarte, Señor. Ayúdanos, Señor, que podamos ver a Cristo en cada momento, Señor, y el avance de su reino y el avance del Evangelio en este mundo como nuestra prioridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.